Universidad Autónoma de Baja California y maestra en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Se encuentra en la fase final del doctorado en Historia que cursó en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Actualmente es docente en el Colegio Ibero de la Tijuana y ha trabajado temas sobre la historia de la Iglesia Católica en esta ciudad, el trabajo de seglares y grupos católicos y algunos aspectos relacionados a la historia de la Iglesia Católica en México. También la doctora Pilar Hernández va a fungir como comentarista del trabajo de la maestra Paola. La doctora Pilar es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, maestra en Historia y doctora en Historia por el Colegio de México. Se ha desempeñado laboralmente como investigadora y profesora y es especialista en el estudio de la historia urbana y social. Así que, sin más, con estos antecedentes, estas presentaciones, les agradezco estar aquí en esta ocasión con nosotros y cedo la palabra a la maestra Paola Sánchez Vega. Muchas gracias. Ok, voy a quitar un poco el video porque no se me vaya a cortar la sesión. Ahorita lo regreso. Gracias, doctor Ramiro, por la invitación y también a la doctora Pilar por aceptar leer mi trabajo. Lo que voy a presentar es un avance, un resumen de lo que es uno de mis capítulos de la tesis que estoy elaborando de doctorado. La tesis lleva como título Misioneros del Espíritu Santo en Baja California, primeras experiencias pastorales en La Paz y el seguimiento de actividades y obras de seglares y grupos católicos por el espacio urbano de Tijuana, 1939-1964. Es un proyecto de tesis que contempla un primer apartado, como le dice el título, es registrar las actividades pastorales, religiosas del tiempo que los misioneros del Espíritu Santo estuvieron trabajando en La Paz mientras estaba como el sitio donde estaban administrando el vicariato y posteriormente pasó a la ciudad de Tijuana. Como ya lo comentó el doctor Ramiro, fui egresada de la maestría en históricas y mi trabajo pues se ha desempeñado, más que nada se ha enfocado en grupos seglares y grupos católicos y mi tesis de maestría tuvo más que ver con analizar estos grupos seglares y cómo la participación y sus trabajos tuvieron que ver con el desarrollo y el establecimiento de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, la que está en la calle Segunda, ¿no? Desde que estaba en la maestría siempre me llamó mucho la atención, pero no tenía mucho bases donde partir para trabajar esto que menciono como el espacio, ¿no? Lo espacial. En la primera parte de la maestría, pues veía pues este único templo, los trabajos que hacían los seglares alrededor de ese templo y cómo utilizaban diferentes espacios de la ciudad para analizar festividades religiosas, el uso del Parque Teniente Guerrero en su momento, cruzar a Estados Unidos para llevar a cabo actividades religiosas y constantemente estaban vinculando con el espacio. No fue hasta que llegó al doctorado y que muchas de las materias que las cuales me dieron fueron teóricas y tomé algunos cursos que me ayudaron como ir afinando como esta cuestión de lo espacial, ¿no? Más que nada porque al estudiar o tomar no sé, una de las preguntas que me hacía en su momento mi directora de tesis, con la cual inicié el proyecto, que fue la doctora María Luisa Aspe, siempre le llamaba mucho la atención yo creo que me invitaba a preguntarme más allá de lo que conocemos como nosotros desde aquí la historia regional, es cómo ven desde el centro lo religioso, ¿no? Entonces ella siempre me invitaba o las preguntas que me hacían era como salirme de eso, de lo que yo había estudiado de historia regional y por qué no hacer un tipo de proyecto con otro tipo de preguntas o con otro tipo de indagaciones. Entonces,
le llamaba la atención que en los inicios de este trabajo de campo, pues yo les decía que no había, ¿cómo se llama? La reglamentación, no se cumplían las reglamentaciones para apertura del templo y todos estos seguimientos. Entonces me decía que en su momento que pues ese era lo particular del proyecto, ¿no? Cómo este espacio ahora fronterizo, conocido fronterizo, cómo pensarlo en cómo empieza a establecerse el catolicismo o tratar de buscar esos elementos. Eh, Parte de cómo contemplo mi trabajo es analizar el espacio urbano que yo menciono de Tijuana, porque también hay varias variables que estoy contemplando en sí en mi trabajo de tesis, que tiene que ver cómo en los años en que está trabajando esos católicos de los 40 a los 60, también es esta oleada de grupos migrantes que llegan a establecer las primeras colonias de Tijuana y que empiezan a vivir en estos espacios, empiezan a habitar estos espacios. Haciendo algunas entrevistas indagatorias en algún momento, yo mi proyecto también contemplaba trabajar aspectos de acción católica hasta que no fue el punto central. Con algunas entrevistas me comentaban eso, ¿no? Que llegaban a la ciudad, no venían de una familia católica, pero que ante las necesidades que había en sus colonias era pues abrir primero un templo, algunos empezar a trabajar para construir el templo desde cero, creando rifas, creando actividades como pequeños festivales y ir poco a poco juntando el dinero para abrir los templos, ¿no? Y posteriormente ya hacían otras actividades alrededor de ellos. Entonces, como que esos elementos me fueron como llamando la atención y que fueron contribuyendo a cómo pensar esta forma de construir este proyecto. Parto de una perspectiva teórica que para leer el espacio utilizo a este referente que es Carl Schlegel, y también estoy utilizando elementos de la microhistoria italiana para leer en sí mismo la práctica de los católicos alrededor de la construcción del tiempo, qué tipo de devociones están poniendo en estos nuevos templos, cómo se conforman, qué tipo de personas son, en algunos casos luego rastrear de qué lugar de la República son, sobre todo en templos muy particulares, qué tipo de adquisición económica, si es una colonia obrera o es un templo de más escasos recursos o es un templo más en colonias de élite también. Hago esta distinción. Las fuentes a partir de las cuales construyó el proyecto fue encontrar en la hemeroteca de la UNAM, por recomendación de la doctora Elizabeth Villa, este periódico Ecos de Baja California, que me mencionaba en su momento que, encontré este periódico, ¿no? Pero al revisarlo me di cuenta que era un órgano de difusión de la Iglesia, del Vicariato Apostólico durante la época en que estuvieron los misioneros del Espíritu Santo, y básicamente era un recuento de todas las actividades católicas que hacían pues en el vicariato. Entonces, encontrarme esa fuente, no sabía que existía, pues fue parte fundamental de mi proyecto. Cruzado a esto, también utilizo lo que son las revistas de Cristos, de la Acción Católica, Juventud Femenina. También estoy utilizando ciertas entrevistas que me pasaron algunos misioneros del Espíritu Santo, que más que nada también me hablan de la dinámica, ya hablando a un nivel más como institucional de los padres. También utilizo el archivo de los misioneros del Espíritu Santo. Ahí hay pues algunas carpetas que me ayudan a delinear específicamente el Templo del Espíritu Santo, el que está en la colonia Chapultepec, lo que tiene que ver con planos de la obra, planos de los vitrales, y como material más en ese punto, ¿no? También, obviamente, parte fundamental de mi proyecto fueron utilizar estas referencias ya bibliográficas que existen, que es pues el libro del padre Lorenzo Yoy, que hace un primer acercamiento a cómo se conforman unos primeros templos a partir de la historia oral.
También estos libros de crónicas de los misioneros del Espíritu Santo, que es Guadalupe Álvarez y Agustín Álvarez. Y también utilizó documentos gubernamentales, las fotografías de Harry Crosby también me ayudaban a analizar, porque también hice un seguimiento de algunos de estos templos durante esta época. Entonces, el entrecruzamiento de toda esta información me dio para plantear y para, más que nada, desarrollar este capítulo. Una de las preguntas que guiaban este capítulo es, pues, ¿quiénes construyen estos templos? ¿De partir de qué manera se hacen? Si había mapas o los misioneros del Espíritu Santo de alguna manera estaban pensando o había un orden en este tipo de construcciones. Yo me encuentro para eso, revisando los archivos, algo que ellos establecen que son estaciones misionales. Son unas, por lo que logro entender y reconstruir, son una serie de demarcaciones que hicieron sobre el área urbana de Tijuana, en donde tal cual en estas demarcaciones que abarcan uno de las, si puedes irte a la última imagen, Pedro, que está en la presentación, esa es una de las, es tal cual uno de los planos que encontré con demarcaciones. Yo infiero que es entre los años 63 y 64 porque no hay otra información. Infiero esa fechas por la forma en cómo está el crecimiento urbano de la ciudad. Ahí mismo ellos demarcan las diferentes fracciones de la ciudad, en donde hay un templo principal, capillas que dependen de él. En otros documentos de archivo hacen referencia a descripciones textuales de qué abarcan las misiones, las estaciones misionales, cuál era el templo base y a partir de ahí cómo estaban trabajando con otra sección de templos. Ahí mismo el encontrar como esta forma de organización de estaciones misionales me ayudó a ir ubicando otras obras católicas que también establecen dentro de cada una de las colonias. La propuesta de mis trabajos es hacer un seguimiento desde de la primera capilla que puedo ubicar, que es la capilla que se abre en la Colonia Libertad, la de Perpetuo Socorro, y ahí mismo también, que es de los mediados de los 40, y posteriormente también la instalación de una escuela católica, que posteriormente se hace laica. Dentro de ese mismo contexto, a la par, está surgiendo otro tipo de escuela, que es la que yo documento, que es la de lo que ahora sería el Colegio La Paz, que ubicamos más en la colonia Chapultepec, pero que logro identificar que estaba en el centro y que también este proyecto estaba encabezado por las Hijas del Espíritu Santo, y que por la forma en cómo se construyó esta escuela era muy diferente a la que se instaló en la Colonia Libertad, en el proyecto que estaba en la zona centro, que era el de las Hijas del Espíritu Santo, es una escuela privada en sí, la otra era pues podría decir pública, y en esta privada se buscaba que entraran otros sectores de la población. Esos son de los primeros registros que tengo al respecto de esta zona. Posteriormente me voy a registrar lo que es templos como, bueno, el de la Divina Providencia se construye después de la capilla. Después está el Templo del Sagrado Corazón de Jesús en la Colonia Independencia. Después otro, Nuestra Señora, Templo de Nuestra Madre Santísima de la Merced en la Colonia Morelos. Sobre estos templos que ubico en estas colonias más, bueno, Libertad la clasifico como colonia obrera y las otras eran de un sector todavía más, digamos, pobre o clase media. Se ve que en la característica de estos templos se están construyendo a partir de diferentes etapas, recurren a diferentes etapas, muchas veces los mismos grupos de católicos o personas que habitan la colonia tienen que ayudar a construir esos templos, algunos de ellos tienen oficios o tienen que vender algún tipo de productos para poder establecerlos. También una característica de estos templos, por lo menos el de la colonia Morelos que sí encontré registro, es
ayuda que van a recibir del obispo de San Diego, en un préstamo que posteriormente le van a pagar. Eso por pedido de Felipe Torres Hurtado para poder finalizar y para poder avanzar en su construcción. Hay otra característica que también me encuentro en torno a esos templos y en las colonias en las cuales se están construyendo es que pues no hay servicios de infraestructura urbana ni servicios básicos, luz, agua, drenaje, pero los católicos les interesa construir un templo, ¿no? Y en algunas de las notas periodísticas que ahí se ven, pues se ven pues espacios un tanto pues empobrecidos, pero donde el templo juega un papel importante para estos católicos. Eh, otro de los templos, bueno, este tal cual lo conocemos como el Templo del Sagrado Corazón, pero realmente estaba pensado para ser un santuario. Este es el que está en la calle 10 de Ocampo. Este es pues una historia interesante en la cual se pide una petición para armar una bodega o una bodega de un almacén. Esas son las peticiones que llegan las negociaciones que se hacen para que se les dé el permiso. Posteriormente, las autoridades al momento de ir a revisar, pues se dan cuenta que pues, no va a ser una bodega, sino están haciendo una construcción de un templo, por lo cual les paran la construcción. Y posteriormente, Torres Hurtado tiene que mediar para que se puedan iniciar cambie el orden, ¿no? de estas cartas para que se le puedan permitir que continúe la construcción. No queda muy claro cómo continúa la construcción, pero se le da el permiso hasta que pues, se hace lo que es ahora que lo conocemos como templo. No, ellos le llaman técnicamente un santuario. Algo así se construyó en la ciudad de La Paz también. También tuvo muchísimos periodos de etapa, empezó con Agustín Álvarez en mediados de los 40 en La Paz y se terminó hasta cuando están encargados del vicariato los misioneros combonianos. No, ahorita no recuerdo la fecha, pero también fue una obra tipo santuario que terminó mucho tiempo y en general lo que pude consultar de ambas obras es pues la falta de fondos y pues no había este dinero para las dimensiones de la obra en la cual se trataba de construir. En otro templo que ubico, este es para el 49, que es Nuestra Señora del Refugio de la Colonia Hidalgo. Aquí hacen desde festivales, obras de teatro, las Damas Católicas de Los Ángeles y San Diego también están contribuyendo para su construcción. Otros templos, un templo, este es el que sigue, que obviamente cambia las características de su construcción por la colonia en la cual se está ubicando, es Nuestra Señora del Carmen, la colonia Cacho. Más o menos está en construcción entre junio y julio de 1961. Para el caso de este templo, la gente de las colonias aledañas al templo se juntan para hacer una serie de recaudaciones. En el caso específico de se busca que todo el interior sea de cierto tipo, con ciertas características, obviamente con un presupuesto más elevado que las otras. No se puede identificar que tenga diferentes periodos de construcción. La misma imagen es traída especialmente para ellos, confeccionada especialmente para ellos. No se alcanza a ver en la foto, es blanco y negro. Esta foto se retoma de el trabajo que hace Harry Crosby en Tijuana, pero los mosaicos en sí, creo que hay una foto que Harry Crosby le toma, los mosaicos son mosaicos hechos especialmente para este tipo de templo, porque pues goza de una capacidad económica este templo. Para este templo contrataron inclusive a un escultor especial que venía y que después residió en Tijuana, de un artista tal cual, ¿no? En la tesis cito más a detalle, no me voy aquí extender. Otro templo que es muy diferente y que distan mucho es la parroquia de Guadalupe de la Mesa.
Esa es del 2 de junio de 1950. Esa tal cual se abre, esta colinda inclusive en estación misional con el Templo del Espíritu Santo. Ahorita voy a explicar un poco más del Templo del Espíritu Santo, pero esta parroquia, ahora parroquia de la Mesa, es muy particular porque la forman en sí los campesinos que están trabajando en esta área de huertas. En ese momento toda esa sección de Tijuana eran zonas de cultivo. Y aquí en esta capilla de Guadalupe la Mesa, también le llaman de Guadalupe, está el soporte de esta parroquia son estos grupos que logro delinear y establecer en la tesis, que son los caballeros y damas guadalupanos. Este tipo de grupos fueron, resumiré un poco la historia, fueron unos grupos de seglares, generalmente se establecían en poblaciones agrarias y fue un proyecto iniciado por Guadalupe Álvarez. El registro del nacimiento de estos grupos es en La Paz y los poblados y localidades aledañas a La Paz. Y estos grupos tenían, como les digo, un tinte más agrario y tenían como objetivo luchar contra el protestantismo, contra todo este tipo de amenazas que veían a su alrededor. Era uno de los aspectos en los cuales, y obviamente tenían una bandera, tenían una insignia, tenían cantos, tenían una serie de elementos, utilizaban representaciones a caballo. Es una historia muy interesante de los caballeros guadalupanos. Y estos grupos los veo que aparecen y que surgen, bueno, que están trabajando para la construcción de la parroquia de Guadalupe de la Mesa. También ahí se dice, ¿no? Que pues es un periodo primero, de hecho la imagen que vemos, ellos hacen referencia a que es una capilla y que posteriormente esto se construye en un templo, se transforma en un templo. Muchos de los registros que me encontré y que trabajo en esta tesis iniciaron primero como capillas, la verdad que no lucen como tal, pero posteriormente ya daban la transición a partir de había ahí ciertos registros a templos, ¿no? También lo curioso de toda de elaborar o reconstruir toda esta historia es que no se encontraron actas de erección de estos templos, tampoco hay estos oficios que tenías que meter por reglamentación hacia la Secretaría de Gobernación para poder pedir permiso. No logré ubicarlos. En algún momento quise ir a AGN a consultar ese tipo de información y me decía que no tenía nada correspondiente a Baja California y en los mismos archivos eclesiásticos no hay nada al respecto. Entonces es ahí un pendiente, digamos, una tarea todavía por descubrir si hubo o no hubo estas actas de erección y todos estos permisos obligatorios por parte de la Secretaría de Gobernación. Otro templo también muy interesante es aquel el de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, aquel que ubicamos por la Colonia 20 de Noviembre. Ese específicamente se fundó porque había llegado una población importante de los Altos de Jalisco y querían un templo, también se le llama San Juan de los Lagos por la señora patrona de su pueblo, y ellos levantan ese templo también en diferentes etapas. Lo característico de este templo es que inclusive José Garibay Rivera, arzobispo de Guadalajara, regaló la imagen, obsequió la imagen de este templo, y no sé todavía, desconozco si es la misma que todavía tengan en el templo, pero fue un acto simbólico al respecto. Un último caso que detallo es el de Nuestra Señora de Santa María del Mar. Nuestra Señora del Mar también creo que la conocen acá en Playa de Tijuana. En el caso de ese templo se me hizo muy interesante la historia porque tal cual se hace con el nacimiento del fraccionamiento que tiene el mismo nombre de la parroquia, el nacimiento de la parroquia. Entonces, tal cual se está conformando una nueva ciudad, así lo dicen textualmente, una nueva ciudad que se llamaba Santa María del Mar. Y el punto, la primera piedra iba a ser la construcción de este mismo templo.
Eso se me hizo como un caso interesante porque no me había tocado tal cual así ese tipo de dinámica en esta construcción de espacios. Entonces, ahí lo que yo detallo es que esta nueva ciudad y con el establecimiento de la parroquia, que es del 5 de noviembre de 1950, estaban dando inicio inclusive al inicio del fraccionamiento. Ahí para ese caso, o ahí lo que detallan en las crónicas, es que inclusive entre los testigos y los firmantes estaban personas relacionadas a esta fraccionadora, y este hecho pues se puede recuperar a partir de lo que ubiqué en las páginas de Ecos de Baja California, que tal cual era como el nacimiento de una nueva ciudad, y tal cual lo mencionaban como nace esta nueva ciudad en un punto más alejado del corazón de la patria, por lo cual se pretende estar más cerca del corazón de María. Bueno, esos son los elementos que ellos utilizan. Eh, lo que llama la atención es que obviamente aquí estamos hablando de la creación de un fraccionamiento, no de una colonia, y también de todas las características que posteriormente le irán imprimiendo o cómo al respecto de esto. El último templo que logro detallar es el Templo del Espíritu Santo en el fraccionamiento Chapultepec. Ese es del 10 de junio de 1962 y era colindante a la parroquia, pertenecía a la misma estación misional. El templo base era el Espíritu Santo y los otros templos dependientes era este que detalló de la mesa, ¿no? Y pues en el templo del Espíritu Santo pues también es un templo que hacen en una colonia inclusive de élite, y así de hecho estas fotografías que retomo de Harry Crosby las encontré que fueron utilizadas en una guía sobre las bellezas de Tijuana, si no mal recuerdo la revista, en el cual están detallando que en esta época, como todo, como está, en esta revista estaban detallando como los nuevos fraccionamientos o las nuevas zonas, y una de estas zonas que están detallando pues es la creación de este tipo de templos, ¿no? Aquí lo interesante también con este templo es que es muy diferente en sus características a los otros que se estaban construyendo. Hay un arquitecto misionero del Espíritu Santo que es el que hace los planos de los vitrales, tal cual. Y obviamente también el interior tiene tiene características especiales en su construcción. En general, lo que traté de hacer, lo hice aquí de manera muy general. Bueno, hay una parte que me estoy saltando, que son como las obras católicas y que yo menciono, que están dándole sentido a esta creación de espacios religiosos, ¿no? En diferentes áreas de las ciudades, y es uno de los elementos que se tratan de comprobar en esta tesis, se están creando obras públicas que de alguna manera respondan a las necesidades que la población está teniendo en ese momento. Llegaba a mencionar yo al inicio que pues, muchas de estas colonias no tenían los servicios básicos, agua, luz, drenaje, pero tampoco tenían estos médicos, no tenían muchos otros elementos, muchos otros cosas para tener una vida sana, ¿no? Entonces ahí es donde veo que entra la participación de la Iglesia Católica, donde en alguna de estas colonias obreras están poniendo dispensarios, están poniendo casas cuna, están poniendo casas de ancianos, centros de asistencia, y otras obras más para en sí satisfacer la necesidad que están teniendo durante esta época. De manera general, creo que el tipo de perspectiva o seguimiento que traté de hacer, de alguna manera trató de ver como en una grande dimensión eh, qué tipo cómo se están apropiando estos católicos del espacio y qué características estaban teniendo estas capillas, después templos, y también las obras católicas dentro de su vida cotidiana, cómo se estaban apropiando también de este espacio y cómo estaban tratando de vivir en nuestra nueva ciudad. De mi parte será todo y gracias.
Muchas gracias, Sánchez. Los comentarios de la doctora Pilar Rey Hernández. Y adelante, doctora. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Y muchas gracias a Paola por invitarme a leer este texto, que siempre es una oportunidad para conocer más a Tijuana, ¿no? Y en este caso, pues desde una perspectiva que es contemplada por la historia urbana, pero no, digamos como que no de manera suficiente. La historia urbana se suele concentrar en aspectos relacionados con la infraestructura, con la vivienda, pero no necesariamente con este seguimiento a la construcción de templos, o que no solamente necesariamente son católicos. De hecho, en algún apartado de tu texto también hablas de templos protestantes. Entonces me parece que es una perspectiva que le puede brindar como mucha riqueza al análisis de la ciudad. Entonces, de esta ciudad o de cualquier ciudad en general. Entonces, pues te reitero mi agradecimiento por invitarme a leer tu texto, que pues efectivamente, como nos has mostrado en la presentación, se trata pues de un recuento minucioso sobre el establecimiento de templos católicos, pero también protestantes, en Tijuana entre 1940 y 1964. Es decir, es lo que yo, digamos, como que denomino a partir de la lectura como un ciclo de construcción de templos que siguieron a la construcción justamente del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, que como nos mencionaste, como que habías estudiado previamente. Entonces, en el texto dejas claro que es como a partir del establecimiento de ese templo en el centro de la ciudad, empiezas a hacer una reconstrucción de este ciclo de construcción de templos que dan cuenta, este ciclo da cuenta del propio crecimiento de la ciudad y de la expansión de sus colonias, ¿no? Durante ese periodo. En el texto que me hiciste llegar, pues también efectivamente hay un apartado de templos protestantes, que pues me sugeriste como que me concentrara en los católicos, pero de todas maneras le di una mirada al de los templos protestantes, por lo cual efectivamente yo considero que se trata de un acercamiento muy valioso a la forma de narrar la ciudad a través de este entrecruzamiento entre la fe, digamos, como el ejercicio social de la fe, el hecho de llevar a cabo la fe en el espacio urbano, el crecimiento material de la ciudad y el crecimiento poblacional de la ciudad. Es decir, pues son dos fenómenos que, digamos, están siempre relacionados, pero digamos como que un asunto transversal sería este del ejercicio de la fe y cómo verlo de manera palpable en el espacio urbano. Entonces, podría yo afirmar que efectivamente el texto da cuenta del proceso de negociación social y también institucional que hizo posible este ciclo de construcciones, y que en el caso de los templos católicos, nos comenta Paola que abarcaría un total de 17 construcciones de diferentes materiales y a través de diferentes etapas, ¿no? Este mismo ciclo se divide como en subetapas, aunque por supuesto Paola se concentra en unos templos en específico que son los que nos acaba de mostrar en su presentación, pero que justamente a partir de ellos eso nos permite conocer el crecimiento de la ciudad, ¿no? Es decir, como hacer un recorrido a través de estas décadas por el crecimiento de la ciudad, ¿no? A través de la autora también destaca que algunos de estos templos, como lo mencionó en su presentación, fueron construidos incluso antes de la infraestructura y del equipamiento urbanos, ¿no? Como nos decía, no había acueducto, no había alcantarillado, no había calles, pero ya había un templo, ¿no? Y en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, no, por supuesto, sobre todo si tiene que ver con colonias populares, fueron construidos por los propios creyentes, ¿no? Esto también pues va a depender un poco como de las capacidades económicas de la colonia, de los materiales de construcción, pero digamos como que este aspecto es muy importante, ¿no? El hecho de la participación un poco comunitaria en la construcción, digamos, literal, ¿no? Material de los templos.
Entonces, considero yo que este aspecto es particularmente sugerente en la investigación que hace Paola, porque creo que es un elemento común al crecimiento y a la construcción de las ciudades en América Latina. Yo siempre estoy hablando de esto, ¿no? De cómo poder hacer contrastes entre las ciudades de América Latina, ¿no? Pero efectivamente es que hay muchos elementos comunes que me parece muy sugerente y me parece muy bonito poder contrastar, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la expansión de los centros urbanos como, no sé, de Colombia o Argentina o en general cualquier país de Sudamérica, vamos a encontrar como un elemento común en décadas un poco anteriores, dependiendo del país, pero sobre todo en este periodo que está estudiando Paola, es decir, entre la década de los 40 y la década de los 70. Voy a poner como ejemplo específicamente el caso de Bogotá, porque durante estas 2 décadas en Colombia se estaba viviendo un periodo de migración campo-ciudad que cambió por completo el panorama demográfico del país a raíz de un periodo de violencia rural muy cruento. Entonces, esta migración masiva trajo como resultado la expansión de la ciudad hacia lo que en ese momento era la periferia de la ciudad y sobre todo a partir de colonias que ya se llaman barrios populares, con estas mismas características de algunas de las colonias que nos está describiendo Paola en su recuento. A través de los templos, ¿no? Y es que eran colonias de autoconstrucción cuyos servicios públicos y equipamiento urbano llegaron después de las casas, pero sobre todo después del templo. Porque en este caso el templo no solo es parte del equipamiento urbano, es decir, no es un accesorio, es parte del equipamiento urbano. Tiene tanta trascendencia como las calles y como los servicios públicos. Pero funciona también casi que como una piedra fundacional, tanto en términos físicos como en términos de unidad y de identidad. Entonces, un poco este caso que pongo como ejemplo de Bogotá, de la migración masiva que ocurre en estas décadas a raíz de un fenómeno histórico específico, que es el de la llamada violencia con mayúscula. Pues aquí en Tijuana está ocurriendo lo mismo por otros motivos, pero también está ocurriendo lo mismo a partir de una migración masiva que jalona procesos de expansión de la ciudad a partir de la autoconstrucción, ¿no? Y a partir del crecimiento de zonas populares, sobre todo, aunque no exclusivamente, porque Paola también nos deja ver cómo esto ocurre como que en todos los niveles socioeconómicos de la ciudad, ¿no? Hay colonias un poco de élite, pero sobre todo también está ocurriendo en colonias populares. Entonces, este ciclo de construcción de templos que acompañó al crecimiento de las colonias populares, ¿no? Que es como en lo que yo más atención presté, y que es similar al de otras ciudades de América Latina, pues se viene a sumar a muchas otras características de lo que justamente se denomina el urbanismo popular, ¿no? Que tiene que ver justamente con el hecho de que la gente sea la que construya con sus propias manos sus viviendas y en este caso también los templos, pero también como que gestione, ¿no? Los permisos para la construcción y, digamos, como posteriormente gestione también el hecho de que se puedan introducir servicios públicos, de que se puedan asfaltar o por lo menos hacer más caminables las calles. Entonces, todo eso da un poco de sentido a cómo se construye la ciudad en América Latina, en este caso desde la perspectiva de los templos, ¿no? Otro aspecto que me llamó mucho la atención del texto que me hizo llegar Paola es el patrón, que esto lo mencionó al final de la presentación, que acompañó a la edificación de los templos, que lo mencionas, así como lo mencionaste acá en la presentación, pero desafortunadamente no lo desarrollaste tanto en el texto, no lo profundizaste tanto, y es justamente el establecimiento de prácticas y de recintos asociados a la atención de necesidades sociales, ¿no? Tal como lo señalaste, sobre todo con la Iglesia de la Divina Providencia de la Colonia Libertad, un poco estos como centros de atención a las infancias o de alguna manera como centros de salud, un poco equipamiento, esta autoprovisión de servicios sociales alrededor de las iglesias, que es
pues un poco un fenómeno, ahora sí que de larga duración, en el sentido pues que esto mismo es lo que nosotros vemos en las ciudades medievales en Europa y lo que vemos en las ciudades virreinales acá en América, y es que a partir del templo empiezan a surgir todo este tipo de instituciones asociadas un poco a lo que ya se llama caridad, ¿no? Entonces, el hospital, el centro de atención a huérfanos, este tipo de cosas, que no solamente en términos como institucionales, sino en términos físicos, ¿no? Al lado de la iglesia se crean esta especie de complejos pensados para la atención a la sociedad, para la atención, digamos, espiritual, pero la atención también física de los y de las creyentes. Entonces, esto me llama mucho la atención. Por supuesto que digamos, guardando las proporciones, ¿no? No estamos hablando de grandes conjuntos de iglesias grandes con hospitales públicos que van creciendo, sino obviamente pues a escala, ¿no? De pequeñas construcciones y de pequeñas recintos que pueden acompañar esta tensión social que va de la mano justamente de la creación de templos. También considero muy atractivo justamente que la investigación no se centra solo en los templos, sino que también da cabida, aunque justamente no lo profundices tampoco tanto, que creo que eso podría darte como para escribir un apartado más grande, no sé, pues obviamente pensando más adelante en algún artículo, si quieres como ampliar más este apartado, y es que das cabida a los espacios que utilizaban las comunidades para reunirse y tener como ciertas prácticas que no solamente son las iglesias, por ejemplo, los restaurantes o en general otros espacios de la ciudad. Entonces, un poco para ver cómo es este mapa en el que la gente se desenvuelve, ¿no? Que no solamente es específicamente el templo de la colonia, sino que hay otros sitios de reunión a lo largo del espacio urbano. Sobre el templo de Nuestra Señora del Refugio en la colonia Hidalgo, ilustras un poco la caracterización de la zona y de la población que habita esa zona, con una cita que justamente como que lo nombrabas también, ¿no? que resalta la pobreza de los habitantes de la colonia y un poco cómo hacía la gente que no tenía dinero para contribuir a la construcción del templo. Y era, por ejemplo, donar trabajo, ¿no? Donar un día de trabajo para la construcción del templo. Aquí me gustaría preguntarte qué tan difícil sería ubicar testimonios como este para otros templos, no solamente para de la colonia Hidalgo, para, por ejemplo, poder establecer un patrón de trabajo comunitario, digamos, como que en la ciudad, ¿no? No solamente en en específico, que es justamente, pues ahí está la cita y es como lo que te dan las fuentes, pero digamos, lo que quisiera saber es si en las fuentes has podido ubicar testimonios como estos para otro templo. Bueno, las imágenes que acompañan al texto, que no todas estaban en la presentación que nos mostraste hoy, son muy ilustrativas y me parece que de alguna manera consiguen reflejar pues el espacio urbano del que estás hablando. No solamente específicamente de la construcción del templo, ¿no? O sea, como algunas sí, porque las fotografías que son un poco ya más profesionales en el sentido de la que nos mostrabas, por ejemplo, de la colonia Cacho, que pues es una fotografía pensada para ilustrar el templo, pero otras que se tomaron, supongo yo, de una manera más casual, permiten apreciar, por ejemplo, la que nos mostrabas de los años 60 de la colonia Libertad, permiten apreciar como la dimensión de las calles y la forma en cómo está creciendo la ciudad, ¿no? Alrededor de los templos. Entonces, creo que estas imágenes justamente como que enriquecen mucho el texto. Ya un poco en el sentido como de recomendaciones, sobre todo pensando justamente en que el texto pueda dar cabida, pues pueda dar paso a convertirse en un artículo, en un capítulo de libro, creo que se beneficiaría mucho si pudieras plantear este proceso de expansión de los templos, de este ciclo de construcciones, a través de un análisis unificado de la ciudad, ¿no? Ya cuentas con la caracterización de cada uno de los templos, pero quizá pienso que podrías cerrarlo presentando un análisis que los contraste y los compare entre sí, ¿no? Por ejemplo, a partir de ciertas características que les son comunes, ¿no? Por ejemplo, los materiales, ¿no? Hay unos de cierto material y otros de otro.
la ubicación al interior de las colonias, la mano de obra que se utilizaba, la financiación y también, por supuesto, la negociación para su aprobación, que es digamos, como el elemento que considero como del que tienes más, pues más archivo, ¿no? Claro, ahorita nos mostraste un mapa, pero en el texto no hay un mapa que yo creo que podrías construir. Y que nos permita ubicar este proceso a través de los años, ¿no? Este crecimiento y esta como expansión de la ciudad y de sus templos a través de los años. También considero que si cuentas ya dentro de tu exploración de archivo, o si pudieras encontrar otros testimonios o notas de prensa que permitan ver más a las personas, ¿no? O sea, porque sí las estás sugiriendo todo el tiempo, pero creo que hace falta como verlas un poco más en acción, a las experiencias al formar parte de comunidades que construyen sus propios templos, sería sin duda muy enriquecedor, repito, pensando sobre todo en un artículo o en capítulo del libro, no tanto pues como en la tesis que ya la está cerrando, ¿no? Y bueno, pues tengo un par de preguntas un poco para finalizar esta intervención, para que si quieres, pues como que comencemos la conversación a partir de estas preguntas. Y es, en algún apartado del texto dices, bueno, cuando los creyentes, no te sé decir bien la página, pero dices, cuando los creyentes participan en la construcción de los templos, dices que les imprimen características que los identifican como templos católicos. Entonces, quisiera preguntarte un poco a qué te refieres con eso, porque no sé si hay como algún tipo de material o de simbolismo que se esté utilizando por esta época para darle esa identidad a los templos católicos. Esa sería la primera pregunta. La segunda es si es posible hacer una caracterización de los perfiles de los creyentes, porque en alguna parte dices como son muy diversos, pero un poco si pudieras hacer una caracterización de los perfiles de creyentes que se congregaban alrededor de estos templos en construcción. Claro, entiendo que justamente se trata como de colonias de muy diferente índole, pero no sé si la fuente da para hacer una caracterización como muy general, un poco a partir de un templo, de si hay una fuente como que lo suficientemente ilustrativa para que puedas hacer referencia a los oficios, las edades o la composición un poco como social de estas comunidades. Pues ese sería el par de preguntas que tenía un poco para animar la conversación de aquí en adelante y felicitarte mucho por el trabajo tan exhaustivo que se ve que has hecho con el archivo y como un poco para concentrar todo el archivo que has encontrado en un texto. Y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rey. Ahora vamos, como lo mencionó la comentarista, pues a comenzar con las preguntas y la participación de la maestra Paola Sánchez. Y para iniciar con las preguntas de la comentarista, pues le cedería el micrófono a Paola y los demás pues esperaremos la siguiente ronda. ¿Les parece bien? Adelante. Ok, pues muchas gracias por los comentarios. De hecho, sí, me da mucho el panorama sobre cosas que no había contemplado o no me la había preguntado de esa manera. Ahora sí que voy a empezar más que bueno, primero por las recomendaciones que me mencionas. Algo que, por ejemplo, no expliqué ahorita es que uno de los lectores de mi tesis es el doctor Víctor Bruel y precisamente nos quedamos me estaba asesorando para hacer esta construcción de un mapa sobre la expansión de la ciudad y cómo va ir situando, él recomendaba como ir situando a partir de un programa tal cual, o sea, en el espacio urbano, todos esos espacios religiosos y el crecimiento mismo. Quedó ahora sí que detenido un momento por así las múltiples ocupaciones que los dos tenemos, pero es algo que está, a pesar de como cuando te mandé el correo y te dije que es un capítulo muy amplio,
y que realmente no es el capítulo central de la tesis, pero que sí valdría la pena, pues, tal cual, hacer este mapa explicativo de esta distribución y este crecimiento y hacia dónde crece la ciudad a la par con estas colonias, con este espacio religioso, ¿no? Entonces, eso sí está contemplado, ya tengo una base de datos donde vacié toda esa información, nada más es empezar a, pues, o sea, que transformar esa información. Cuando ahora sí que como un poco resumen, cuando estaba yo trabajando, mi doctorado lo empecé en el 2017 y realmente ya tengo que presentar mi tesis. Y mucha de la tesis me tocó hacerla en pandemia. Entonces, cuando yo de vivir en la Ciudad de México me vine a Tijuana, la idea era venirme a hacer entrevistas. Pero obviamente ya no pude hacer esas entrevistas. Entonces, hice algunas previas al inicio del trabajo de tesis, que son algunas de las que recupero. Hay otro misionero del Espíritu Santo, Pepe Vallardo, que me facilitó entrevistas que él le había hecho con sacerdotes, pero no tengo más testimonios de personas, y creo que ya ahorita pues ya no podría hacer más, pero sí queda pendiente y sí me contacté por lo menos con dirigentes en su momento. Te digo, en un principio estaba trabajando Acción Católica y que me estaba dando como algunos elementos para trabajar, pero sí, los testimonios quedaron pues ni modo en el tintero, ¿no? Lo que mencionas, creo que acá mencionas, cuando yo hago mención a estos creyentes y cómo imprimen este elemento de lo católico, creo que no en todos, pero en la mayoría, sobre todo en aquel, bueno, creo que no hay distinción entre que menciona una colonia de élite o una colonia obrera o popular, pero ellos tal cual negocian qué santo le van a dedicar el templo. El que queda más claro, el de San Juan de los Lagos, inclusive en el del Carmen, ellos mismos traen y pagan por esa virgen. Ahí relato qué artista la hace y todo el emblema que después tuvieron por algún indumentario que le pusieron. La forma en que yo entiendo que se apropian de esos espacios es a partir de que ellos pueden elegir a qué deidad, a qué santo o a qué virgen le están dedicando ese templo, ¿no? Creo que, no sé si de la Colonia Libertad en un momento no sé si quedó ahí o si lo metí así bien estructurado, pero en algún momento se les pide como cambiar a la devoción que tenían y ellos no acceden a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es lo que yo lo que menciono como le imprimen este elemento propio a lo católico a partir de eso, de que pueden escoger a qué devoción le están dedicando. Sobre si es posible la caracterización de los perfiles y la composición social, pues creo que ahí me faltarían un poco de entrevistas y también, como me sugieres, pues notas de prensa u otros elementos para poder contrastarlo. Cuando me encontré este órgano oficial de Vicariato Ecos de Baja California, me llamaba mucho la atención y obviamente era difundir las obras y no sé si sacaban dinero con ese periódico, pero siempre querían como transmitirte y ponerte en las fotografías como con quién eran las comunidades que estaban trabajando, ¿no? Y siempre eran fotos así, no tienen la mejor definición, no encontré los originales en el archivo histórico, pero siempre tratan como de poner a la gente y a las autoridades eclesiásticas así directamente con quién están trabajando, ¿no? Entonces, ellos, a partir de ellos tengo, ahora sí que no sé si afortunadamente o lamentablemente, como este acercamiento de quiénes son posiblemente estos colonos. También las cartas, hay unas cartas personales de párrocos que están trabajando con esas colonias, pero ahí no sé si ahí en lo que te mandé al final si se metió o no se metió, pero en algunos casos sí hacían como descripciones muy sinceras del trabajo con la gente, ¿no? Muy despectivas también del trabajo de la gente.
con la gente, ¿no? Y pues esos son como de una manera de los intermediarios en los cuales tengo, pero sí, definitivamente de manera general puedo tener una caracterización, pero de esas colonias, de las colonias más de élite, no tanto, no hay mucho, hay dinero, de eso no se duda, pero no hay figuras principales que estén ahí, inclusive no veo grupos de organizaciones de laicos ahí metidas, veo que colonos o personas de tales fraccionamientos aportan dinero, ¿no? Pero no directamente quiénes son, no se delinean. También es un caso interesante porque no, como no están tanto al ojo público, ¿no? Entonces también eso es interesante al respecto. Eh, ¿Qué otra cosa más? Creo que sería hasta ahí como creo que las preguntas que me habías hecho. Si me falta alguna, pues me lo dices, por favor, pero creo que traté de abarcar las preguntas. Gracias. Muy bien. No sé si Pilar quieras comentar algo más, y si no, abrimos el espacio, el micrófono para otras preguntas. Bueno, entonces, siéntanse en la libertad de hacer alguna pregunta a alguna de las dos o a las dos expositoras del día de hoy. Pues quizás solamente para esto que me parecería como chévere que pudieras hacer como una conclusión general, ¿no? Como un contraste de la ciudad, o sea, porque están los templos, ¿no? Cada uno por separado, pero que pudieras como cerrar. Te digo, no sé, supongo que el capítulo ya tiene sus propias conclusiones y así, pero pues pensando en como que sea un texto en sí mismo, como un texto aparte, que pudiera cerrar haciendo como un contraste de toda la ciudad, ¿no? O sea, como una caracterización, bueno, estos son los tipos de templo que fueron construyendo a partir de estos tipos de colonias, o sea, como un análisis general del crecimiento de la ciudad durante este periodo a partir de los templos. Creo que le daría como un cierre, como redondear bonito el texto, justamente pensando en que sea un artículo. Nada más era eso lo que te quería decir. Muy bien, Pedro, ¿tienes una pregunta? Bueno, sí, además de felicitarlas y escucharlas a las dos, creo que no sé qué tan común sea un diálogo entre la historia religiosa y la historia urbana, entonces creo que es interesante no solamente un trabajo que se está formulando en términos de la investigación, sino la conversación me parece interesante porque creo que es algo que desde quienes nos dedicamos a la historia religiosa no solemos meternos, o quienes se han metido tiene que ver más con la historiografía colonial, ya sea las ciudades virreinales o inclusive los espacios, digamos, misionales. Creo que estos ejercicios se han hecho, pero ver esto en el siglo XX, al menos para mí, es algo novedoso. No sé si Pilar desde la historia urbana esté más acostumbrada a ver estos cruces, pero bueno, escucharlos a los dos fue grato. Y bueno, hablando de contrastes, yo, digamos, poniéndolo sobre la mesa porque la expositora lo mencionaba ahora, que está siguiendo la trayectoria de una congregación religiosa cuyos primeros experimentos pastorales se llevan a cabo en otra ciudad, que es en La Paz. Y luego se van acá a Tijuana. Si pudieras hablar brevemente de qué similitudes o qué diferencias habría entre la misma congregación en la misma jurisdicción eclesiástica, trabajando en una localidad como La Paz, que históricamente había sido la sede del vicariato, y la misma congregación en una localidad como Tijuana, con todas las diferencias que habría, ¿no? Digamos, un poco para, quizá para también introducir este matiz de que aún tratándose de ciudades latinoamericanas del noroeste de México, bajo una misma congregación religiosa, se pueden encontrar experiencias distintas, sobre todo por lo que mencionabas de los caballeros guadalupanos, que me recordó un poco a los sinarquistas, pero bueno, no sé, a partir de lo que has encontrado en La Paz, como que podrías comentar al respecto. Sí, ok. De hecho, yo empecé primero sí en sí, ahora sí que eh, la ciudad donde vivo, y parte de lo que me interesó en el estudio fue Tijuana. Yo inicié reconstruyendo el trabajo de esta congregación en La Paz,
más o menos entre 39, 43, a lo mejor un poco más de tiempo, de hecho la idea era armar los dos espacios urbanos, pero no, con Tijuana, con el ejemplo de Tijuana me di cuenta, inclusive fue el último capítulo que delineé más que los otros, me di cuenta que no podía abarcar en su totalidad La Paz, además de que, aunque es la misma congregación, en efecto es un trabajo totalmente opuesto al que hacen, además de que La Paz misma, porque posteriormente analizándola me di cuenta, es un espacio que crece de manera más cerrado, no tanto en expansión. Lo que sí pude ubicar es de la ciudad central de La Paz, cómo empezaban a trabajar en los diferentes poblados. Ahí, el que nos podía decir más sobre eso, porque yo no de tanto, es, pues todo está relacionado y todo se quebra a partir de la carretera transpeninsular. Entonces, tiene que ver con otro tipo de dinámica. En el caso de La Paz, lo que yo reconstruí fue, pues su sede central era la parroquia de La Paz. Ahí estaba la sede y la base de todos los misioneros del Espíritu Santo. Ahí todos llegaban y de esta parroquia base se están moviendo a los diferentes poblados, ¿no? En algunos casos dejan párrocos en localidades importantes, San José del Cabo, Santa Rosalía, no recuerdo cuál otra localidad, ahorita no lo tengo tan en mente, pero dejan ciertos párrocos en ciertas localidades. Aquí lo interesante del trabajo que hacen en La Paz es que sí van a utilizar de base a los grupos de acción católica. Ahí los grupos de acción católica ya están conformados. Yo más o menos los ubico desde antes que lleguen los misioneros del Espíritu Santo. Ellos van a utilizar esa estructura de acción católica para trabajar en la zona. Ellos hacen, ¿cómo se le llama? Estos constantes paseos, no sé si eran paseos en sí, eran como constantes de la parroquia de La Paz, iban a grupos de acción católicas, acción católica, hombres y mujeres de las diferentes ramas, iban a los diferentes poblados a hacer actividades, ¿no? Aquí lo característico es que pues ya tienen parroquias definidas, ya establecidas, trabajan en reconstruir un poco la parroquia, pero no tienen que construir parroquia desde cero. En Tijuana sí tienen que construir porque nada más estaba el templo de la Señora de Guadalupe. En La Paz hacen mejoras a la infraestructura, sobre todo a la de afuera. En San José del Cabo hay negociaciones directamente con el delegado de gobierno y el párroco para que puedan 50 y 50, si no mal recuerdo, del dinero, trabajar en la fachada de la entrada al templo, ¿no? Hacen una negociación al respecto de eso. Pero están trabajando, en cuestión urbana, trabajan en mejorar algunas cosas, las fachadas, algunas calles principales, pero aquí lo interesante es que son como pues localidades más pequeñas que no crecen más, que no establecen más tempos, sí establecen obras sociales, pero no exploran tanto no hay el trabajo, la dimensión del trabajo, ni todo este desbordamiento de trabajo como lo hacen en Tijuana, es de una manera más, de hecho, pues muy local y muy a partir del propio estructura de la ciudad, como muy cerrada, o sea, trabajan dentro de esa manera. ¿Qué otra cosa? Y lo que mencionaba de los guayaberos guadalupanos, pues también van a ser, que sí es un grupo que huele a tintes del sinarquismo, tal cual. También los van a utilizar para el trabajo en estas zonas, porque es una zona, pues tal cual, de índole rural, muchas de estos desplazamientos, entonces tienen que trabajar. Inclusive estos grupos guadalupanos se tratan de conformar en todas las localidades que tienen que ver con Baja California, el norte y sur de la península, perdón, pero van a funcionar en estas zonas más en aspectos rurales. El Valle Mexicali, ni se diga mismo, trabajan en los ejidos directamente, también en la ciudad, pero ahí es donde se puede más ver como la participación de estos grupos.
¿qué otras características tienen este trabajo de la paz? Pues para empezar, pues tienen los párrocos de ahí de planta, que también eso es una... Pero aquí lo interesante de lo que sí se registra es que los seglares tienen autonomía para poder hacer los trabajos, además de que son los que tienen los apoyos económicos y están manejando esta cuestión económica. Donde ya se puede ver, pero no es algo que exploré en una fase inicial, pero no se metió en la tesis porque no va en periodo, pero donde sí se puede ver un cambio en la dinámica de trabajo y tal cual de un mayor crecimiento de obras sociales y un cambio y giro de proyecto, inclusive yo creo que hasta más visionario que no tuvieron los misioneros del Espíritu Santo, porque los misioneros del Espíritu Santo deciden moverse al norte porque allá ven como las oportunidades de crecimiento, hacia allá está el crecimiento de la población. Pero los que sí trabajan bien con la paz y hacen estas negociaciones de obras públicas, iglesia, Estado, son los misioneros combonianos a partir del 48. Ellos tal cual van a fundar esta ciudad de los niños que le dicen, que es para atender las necesidades de pues, niños que no tienen hogar. Van a crear otro tipo de escuelas y otro tipo de obras, y ahí sí se ve más ahora sí que el nacimiento de todas esas obras sociales. Pero no el Espíritu Santo, si acaso el santuario, que era como el santuario, que era como un nuevo templo, pero que tardó muchísimo tiempo en hacerse y que básicamente no lo paraban porque era muy caro, o sea, ya lo habían iniciado y pues no, ya está invertido como ese dinero, ¿no? Y que inclusive lo situaron como lo que llamaban como en las afueras de las ciudades, ¿no? Al margen de otra localidad, pero sí no exploraron mucho, se ubicaron de elementos que ya estaban trabajando para desarrollar sus actividades, pero no exploraron mucho obras sociales, sí, obras de teatro, cosas que les ayudaban, vínculos con casas comerciales locales, pero no exploraron, todos sus trabajos eran para el norte, porque además tenían que aprender, bueno, ahí muchos decían que tenían que aprender de cómo trabajar en esas zonas, eran zonas como muy diferentes para poder trabajar. Entonces, creo que hasta ahí dejaría la respuesta a tu pregunta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Jorge, adelante. Hola, buenas tardes, Paola. Pues felicitarte por el trabajo y esperemos que la tesis pues ya esté pronto, ¿verdad? Terminada y aprobada y todo lo demás. Bueno, y primero que nada, pues un breve comentario tiene que ver con que me parece importante que estás rescatando como estos elementos o las obras sociales de la iglesia. Yo, por ejemplo, también en la tesis de maestría, bueno, me encontré con muchas cosas y dije, bueno, pues interesante, ¿no? Pero bueno, mi tema va por otro lado y ver que lo está rescatando, bueno, me parece bien, pues que no quede en el olvido y sobre todo que de alguna manera también estas obras sociales de la iglesia me parece que de alguna manera permitieron también el desarrollo de la ciudad, ¿no? O sea, la infraestructura de la ciudad propia, ¿no? Es decir, donde había necesidad de hospitales, bueno, la iglesia pone el hospital, donde había necesidad de escuelas, empiezan siendo también las primeras iglesias de corte católico. Digo, bueno, es un comentario nada más. Y pues dos preguntas ahí que espero puedas aportar, responder de alguna manera a partir de lo que has trabajado. Y es saber si tú consideras que este tipo de obras sociales fueron un elemento pues de proselitismo, ¿no? En contra de denominaciones no católicas. En el entendido pues de que si bien los no católicos, ¿verdad? Los protestantes, pues eran minoría, pero de alguna manera pues ya se estaba gestando, digámoslo así, como un interés, ¿no? por los individuos. Entonces, si tú consideras que a partir de estas obras, pues la iglesia también trataba, ¿no? de retener o de hacerse de más adeptos aquí en Tijuana. Y también, pues si tú consideras que la iglesia católica intentó monopolizar, ¿no? el campo religioso en Tijuana, precisamente con estas obras sociales. Digo, a lo mejor no lo logró, ¿verdad? Pero no sé si tú identificas esto como un intento de monopolizarlo o simplemente respondió a las necesidades de la región o si había un intento como decir, bueno, vamos a estar en todos los estratos o en todos los diferentes espacios sociales que podamos. Bueno, pues sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias por tus comentarios.
Algo que me venía, te digo, mucho a la mente cuando construí esto y que también me acuerdo que en su momento la primera directora de tesis me lo preguntaba, era cómo que el elemento católico, que no se supone que allá está el protestantismo, o sea, ¿cómo es así? ¿Cómo explicas eso, no? Entonces, y también de todas esas tesis que se tienen sobre la debilidad de la Iglesia Católica en la zona y que no era, sí, la debilidad, creo que lo que mencionan de la Iglesia Católica en la zona. Lo que yo trato te digo, en general de ver con la tesis es que no hay tal debilidad de la Iglesia Católica en la zona y tampoco no hay tal debilidad en la cuestión de que ellos están aprovechando el momento, al igual que los protestantes, de hacerse presentes en el espacio urbano. Hay un breve, porque también me lo sugirieron en su momento, de ubicar como otros actores que también están ahí en ese espacio, ¿no? Entonces, creo que aprovechan la oportunidad. Yo me menciono en mis hipótesis de trabajo de que ellos ven ante la carencia de que no hay un Estado conformado, no está el Estado conformado, faltan ciertas obras para satisfacer las necesidades de la población, donde ellos se van a insertar para darle pues ese apoyo o hacerse presentes dentro de ese espacio. Y como mencionas, pues las obras católicas van de alguna manera a satisfacer esas necesidades. Yo menciono que en algunos se delinean como grupos católicos, grupos seglares de parroquia, pero hay otros que denomino nada más grupos sociales o grupos que inclusive ni siquiera se le definen como católicos, sino que tal cual son grupos de personas que apoyan a la iglesia y que están dentro de esos grupos, ¿no? En su momento me hacían el comentario de cómo caracterizar esos grupos, ¿no? Entonces, es algo que todavía no tengo como bien estructurado, pero simplemente lo que yo escribo es aportan, los diferentes sectores sociales, sobre todo las clases altas, aportan a la Iglesia Católica. Seguramente han de haber aportado a otro tipo de obras en general, pero pues no es algo que yo he indagado. Yo no sé si tal cual esa sea su manera de hacer proselitismo. No, 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 no lo había preguntado de esa manera. Creo que por entrevistas, por ejemplo, que citaba al principio, eh, muchas personas, yo le preguntaba, bueno, cuando viniste a esta colonia, pudiste trabajar en el templo, eras católica, tu familia era católica. No, o sea, yo me casé con alguien que era católico y era mi deber el participar en esas actividades, mis hijos tienen los sacramentos, yo me casé y todo eso. No cuestionaba mucho su identidad católica, o sea, nunca les fue como algo importante. Y esos, por ejemplo, esos testimonios que recogí ya no lo abordo ese templo, creo que en la tesis, pero era el templo de Nuestra Señora de la Soledad de la Colonia del Río. También ahí se ve cómo están construyendo esa iglesia y qué características tiene. Entonces, no sabría decir. Y esto que mencionas de la iglesia tratando de monopolizar, perdón, el campo religioso. En la tesis yo menciono que tanto la iglesia católica como la iglesia protestante están haciendo su lucha para trabajar en ese mismo espacio. O sea, inclusive para cuestión de permisos o para cuestión de restricciones, se le aplican a los dos de manera igual. Las autoridades, por lo menos en el caso de Tijuana, las autoridades responden de la misma manera. Yo no veo
Inclusive a veces con la Iglesia Católica son todavía más estrictos en que sigan y los lineamientos, las reglamentaciones, si hay quejas hacia una iglesia protestante, van a checar esas quejas, o sea, tratan de que todo quede claro al respecto. Y no sé, no creo que sea a lo mejor, por lo menos, a lo mejor en un periodo posterior sí, pero en el que yo veo no creo que sea así. Lo que sí veo es que muchos de estos sacerdotes misioneros del Espíritu Santo siempre tienen un enemigo con el que luchar. En su momento era el protestantismo. No hay evidencia de que sean mayores los protestantes o que estén ganando los protestantes espacios. No lo veo de esa manera. Posteriormente va a ser el comunismo y aquello que entienden por comunismo, que tampoco es algo como muy estructurado ideológicamente. En el caso sobre todo son encabezados por párrocos como Guadalupe Álvarez o Agustín Álvarez, que me ha tocado delinear en algunas ideologías de algunos de estos grupos, que tal cual, por ejemplo, los caballeros guadalupanos, una de sus misiones es luchar contra el protestantismo y tienen controversias con pastores protestantes. En el caso de La Paz sí lo tuvieron, están como como los boletines y cosas así por el estilo, pero no hay un sustento, o sea, no, por lo menos no hay evidencia de que los protestantes estén ganando terreno. El detalle es que están presentes y es algo con lo cual no quieren trabajar o no quieren que estén ahí en sus mismos espacios. En el caso del Valle Mexicali, que es algo que no abordé, pero que chequé varios de la documentación, están abriendo en los ejidos capillas y después están abriendo iglesias protestantes, y a veces no son ni siquiera los párrocos los que están diciendo que no se abran, a veces son los mismos católicos que viven en la zona y para no tener problemas o conflicto, porque las autoridades no están para mediar con el conflicto, no quieren ninguna iglesia ni católica ni protestante, no quieren ninguna de las dos. Ellos quieren tener su espacio de trabajo y lo que sea y quieren evitarse cualquier tipo de dificultad en su trabajo. Entonces, eso es lo que te podría como responder de manera general, como los elementos, pero sí hay un cambio y sobre todo yo creo que tiene que ver con la generación de sacerdotes del 60 en adelante. Yo creo que sí, que a lo mejor ahí sí se podría rastrear algo, pero lo que yo revisé no lo veo, no lo veo como de esa manera. También a lo mejor tiene que ver con el elemento teórico del cual se parte normalmente los estudios sobre religión, pero pues como vimos a mí me interesa como más como otro aspecto y como que no fue como mi punto central, entonces creo que ahí me quedaría en la respuesta de la pregunta. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muy bien. ¿Alguna otra? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Primero que nada, felicitar a Paola por la presentación que realizaste ahora. Eh, Lamentablemente yo no pude revisar el capítulo y no tenía idea que había un apartado sobre el protestantismo. Y me gustaría saber cuál es tu percepción sobre el trabajo o la expansión por medio de templos de los protestantes, porque yo creo que sí es el que haya templos no significa que, así como cuando no había templos, no era católico. Eh, la debilidad en Baja California. Yo no creo que la institución a partir de los 40 y 50 se comienza a reproducirse ya. Algo que no había hecho por una iglesia
secular, una iglesia diocesana que tampoco pudo producirse, siempre necesitó alguna resistencia. ¿Está cortando el audio? Entonces, voy a ver. Si quieres apuntar la pregunta y la leemos. No, ya no te escuchamos nada. Creo que la está apuntando. Sí, que cómo fue la expansión de los templos protestantes en Tijuana y cuáles serían las diferencias con los católicos. Aunque nos quedamos con la duda de lo que estaba afirmado, de todo lo demás, pero ya después lo pueden discutir, porque yo alcancé a entender que decía, si bien la presencia de esos templos no quiere decir, mejor dicho, que cuando no había no quería decir que no hubiera, pero que, bueno, eso fue lo que alcanzamos a entender y luego se te cortó por completo. Pero bueno, ahí está la pregunta, Paola. Ok, tal cual yo no revisé trabajo de archivo para establecimiento de templos protestantes, no, yo retomo, de hecho, los trabajos que han hecho el instituto, diferentes estudiantes egresados para poner en el mismo espacio estos mismos templos, alguna información de archivo, sí consulté para contrastar algunos informes, solicitudes de AGN, me acuerdo en su momento, pero nada más como para dimensionarlos que que están en las mismas colonias donde están trabajando los católicos, básicamente. No, de hecho, hice este apartado por una de las primeras lecturas que tuve de la tesis, que era como, pues, si hablas de católico, pues habla de protestantes u otro factor religioso que hay en la zona, si se puede registrar como para ver convivencia, no convivencia, o qué pasa si estás hablando de este espacio urbano, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué elementos hay en tu espacio urbano? Pero no, no le di, no me enfoqué como en la dinámica entre ambos o interrelación como entre ambos. La verdad que no era mi objetivo de ese capítulo, del capítulo en general. Lo que sí recuerdo, creo que en manera general de este apartado es que las dificultades para establecimientos de templos, por lo menos en colindancias del año, también la tienen los católicos y la tienen los protestantes, así como le rechazan o les dan largas a algunos de católicos, también a protestantes también, bajo ciertos argumentos de las autoridades, no, ¿cómo decirlo? Sí, eso es en lo que me aboqué más que nada. Y la otra cosa que me estabas comentando, pues ya no te alcancé a escuchar tal cual, como que se cortó el audio. Igual si quieres escribirla, sí, ya no pude, ya no la pude escuchar. Muy bien, no sé si se escucha ahora. Sí, bueno, poquito, sí. Bueno. Hay un comentario largo y no creo que vaya a escribirlo porque entonces me acabaría la otra hora que tenemos, ¿no? Ya, bueno, media hora ya. Ya no tenemos tanto tiempo. Pero sí, a mí me parece interesante la comparación, no solo entre lo que es la misma Iglesia Católica en diferentes regiones, porque eso nos podría dar una pista acerca de su debilidad o no. Es decir, no simplemente analizando una institución, no podemos saber su fortaleza hasta compararla con esa misma institución en otros lugares o con otras instituciones similares en la región.
Entonces, a mí me parece muy interesante que fuera un ejercicio que fue las dos reproducciones de espacio religioso y urbano, porque si bien, como mencionaba, no es tan usual en la historia, entre historia religiosa e historia, es muy usual entre estudios urbanos e estudios religiosos. Tienen como una mayor interacción y complementariedad, que sería interesante también revisar. Yo creo que sería un buen ejercicio. Con respecto a playas de Tijuana, me parece muy interesante la forma como los dos siguen, porque no hay una iglesia protestante, hay una gran diversidad. Una iglesia estructurada, en realidad son muchos grupos también con una negociación muy fuerte al interior. Entonces, a mí me parece interesante lo que ocurre en playas de Tijuana. Se sigue cortando. Bueno, entonces voy a tener que cortar mi intervención y solamente animar o sugerir que se recurra a la cartografía temática para el estudio, no para la tesis tal vez, porque ya sería hacerla muy grande, pero sí para una posterior capítulo o artículo, como mencionó la doctora Rey. Muy bien, ya que yo no puedo hablar mucho, sí me gustaría que alguien más tomara, interviniera en el diálogo. Nada más para lo que mencionaba ahorita Ramiro, precisamente de los comentarios que mencionaba desde el centro, uno de los puntos de discusión, pero ahora con mi segunda lectora, fue un capítulo que integré sobre la Iglesia Católica en el noroeste mexicano, porque mi punto de comparación es el noroeste mexicano, no es el centro del país, porque de hecho para ahí retomo varios trabajos de historiografía de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, si no mal recuerdo, en el cual yo estoy, como uno de mis puntos principales es como ver qué tipo de modus vivendi hacen, construyen o no, porque siempre me daban como la lectura desde, pues es en el centro de México, lo que tú me mencionas de cómo se construye un templo no tiene lógica, eso no puede ser. Entonces, no, realmente mi aparato de lectura historiográfico es hacia cómo se construyen en el mismo noroeste, con los procesos que tienen que ver espacialmente en el mismo noroeste y con otros elementos vinculantes, no con el centro de México. Obviamente hago un apartado sobre la historia de la Iglesia Católica en México, pero mis puntos más a debatir es inclusive cómo se construyeron o qué procesos de diócesis tuvieron en Sonora, Chihuahua y estas zonas, y cómo se estaba llevando en el caso de Tijuana. Sí, es más una perspectiva de procesos a otra escala o a otro nivel, como para dimensionar en sí mismo el propio proceso y también por el enfoque de análisis que le estoy dando, básicamente. Y pues de la cartografía temática, no sé si, bueno, igual queda como pendiente si me pudieras me explicar un poco más eso, como a qué punto en específico te refieres o cuál era tu sugerencia. Entonces. Bueno, sí hay audio para eso. La cartografía temática es una herramienta que utilizan los geógrafos para analizar la ciudad, determinadas variables o procesos urbanos. Y hay uno que a mí me sirvió mucho, que es Tonatiuh Suárez Meaney, que tiene dos artículos sobre la cartografía temática, que relaciona variables urbanas con el equipamiento religioso católico en Ciudad de México, específicamente con la delegación, bueno, en ese momento delegación Miguel Hidalgo. Entonces yo te paso el artículo, que me parece interesante, no para la tesis, porque sería agregarle, si quieres terminar rápido, pues no necesitas agregarle más cosas. Sí, no, la tesis ya está hecha, nada más estoy dándole la última lectura, ya la tengo que mandar el próximo mes, o sea, ya es más que nada los propios comentarios de los lectores. Y sí, a lo mejor esto se podría retomar precisamente para a lo mejor un artículo, porque mi perspectiva es tanto la historia urbana
como, ¿cómo se llama? Pues tal cual autores que leen el espacio desde la historia. Entonces, sí, esto de cartografía, de hecho, sí, me acuerdo que en su momento chequé varios elementos sobre geografía y todo eso, pero sobre todo para como entender algunas referencias de estos autores desde la historia, pero no, que sí sería interesante como retomarlo como dentro de otro punto, pero sí, no, sí, la tesis ya está lista, nada más le estoy haciendo los últimos comentarios, retomando los comentarios finales y pues lo que va con, que concuerda edición y todo eso, pero ya tengo que entregar el próximo mes, básicamente. Muy bien. Bueno, parece que mi audio solamente me falló cuando estaba hablando en extenso. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Que no se queden con él. Ahorita lo pueden hacer. Esta sesión está siendo grabada y posteriormente va a ser colgada, como dicen, en las páginas del instituto. Bueno, pues parece que ya no hay más comentarios. Pues otra vez les agradezco su asistencia a este seminario. Agradezco a la maestra Paola Sánchez por hacer esta presentación, a la doctora Pilar Rey Hernández por hacer los comentarios y a todos ustedes por su asistencia y hacer posible este seminario, que me parece es un buen espacio de intercambio. La siguiente sesión del seminario va a ser el siguiente mes, en octubre, el 20 de octubre, con la presentación del libro Comunidades, Utopías y Futuros, Itinerarios Académicos para el siglo XXI. Entonces, están invitados, va a haber mayor información sobre esta sesión y nos acercamos ya, esa sería la penúltima sesión, en noviembre será la última de este año y les agradecemos a todos por su asistencia y su participación. En este momento termino con la grabación, entonces ya déjenme detener la grabación.